Estructura presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. El día de hoy en la historia, queridos amigos, en el año de 1961 se tiene que centrar en un acontecimiento capital en la vida de América Latina. Fidel Castro se había tomado el poder desde comienzos de 1959, después de unos pasos inciertos en los que hablaba de cierta forma de socialismo, terminó empujado fundamentalmente por su hermano Raúl hacia el comunismo. Esa era una definición clara. Raúl nunca dejó de ser comunista, Fidel no había empezado a hacerlo, aunque había estado a órdenes del comunismo internacional, como cuando vino a Bogotá en 1948 para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. Pero todavía antes de esta fecha había hecho visitas a los Estados Unidos y había mostrado una posición equívoca frente al tema esencial. Era momentos de plena Guerra Fría y los Estados Unidos necesitaban saber si su vecino de al lado, porque Cuba lo es, iba a estar del lado de Moscú o iba a tener una posición, llamémosla equidistante, entre el poder de Moscú y el poder de Washington. Lo cierto es que finalmente acogieron el camino del comunismo y entonces vino el gran intento por tumbar a Fidel Castro por vía militar. Era una invasión. Y una invasión que se haría por la Bahía de Cochinos. Estaba perfectamente delimitado y se centraron los hombres, estaba todo disponible, aunque con unas fuerzas muy limitadas. Uno piensa cuando habla de la invasión a Bahía de Cochinos que había sido una cosa gigantesca. Pues no, la brigada que iba a desembarcar era simplemente una brigada de 1.200 hombres, 6 batallones de 200 hombres cada uno, comandados por Manuel Artime, que era el jefe político, y por José Pérez San Román, que era el jefe militar. Pero todo estaba previsto y todo estaba dispuesto sobre la base. Había inclusive un material de distracción sobre el oriente para que Fidel Castro creyera que ese iba a ser el punto neurálgico de la invasión y para distraer sus tropas. Todo estaba basado en el apoyo militar que iba a dar el presidente Kennedy. El presidente Kennedy, desde luego que estaba enterado del programa y desde luego que había permitido que el programa se desarrollara sobre la base de que tendría el apoyo militar de los Estados Unidos. Apoyo militar que consistía fundamentalmente en un apoyo aéreo. La aviación cubana era por entonces pobrísima, pero pues un avión, por pobre que sea, disparando sobre unos invasores sin tener oposición aérea, es destructivo, finalmente destructivo. De manera que el apoyo aéreo de los Estados Unidos iba a ser determinante. Por alguna razón, que nadie sabe cuál fue, Kennedy prohibió la participación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la invasión a Bahía Cochinos. Y los invasores quedaron librados a su suerte. Fidel Castro entendió que lo de Oriente era una simple distracción, se concentró en Bahía Cochinos con todas sus tropas, que no eran muy superiores, pero que sí tenían de todas maneras mejor entrenamiento que las fuerzas de invasión. Es que uno lee cuál era el nivel de entrenamiento de las fuerzas invasores y se queda súbito. Había grupos de invasión que habían tenido entrenamiento militar durante una semana y otras que prácticamente no habían tenido entrenamiento militar ninguno. De manera que en últimas lo que había era buena voluntad de derrotar un régimen comunista que no podía mantenerse en una Cuba que no había sido comunista y oponiéndose
a un régimen, el régimen capitalista por excelencia, que era el de los Estados Unidos. Muy buena voluntad, organización muy pobre, pero que finalmente estribaba en el apoyo que iban a recibir de los Estados Unidos y en el apoyo aéreo fundamental. Nunca se supo. Kennedy se murió sin revelar por qué razón le quitó el apoyo militar a la invasión en Bahía Cochinos, el apoyo aéreo. Cuando le quitó el apoyo aéreo, lo condenó al fracaso. Y eso fue finalmente Bahía Cochinos, un fracaso monumental. Los muertos fueron apreciables en cantidad, la mayoría cayeron prisioneros, la mayoría de los invasores cayó prisionera en manos de las tropas de Fidel Castro, y eso fue un éxito colosal para Fidel Castro, porque pudo demostrar por esa vía, aunque pues la afirmación no era completa, de que los Estados Unidos querían invadir a Cuba, de que Cuba tenía que ser la contrapartida del gobierno capitalista imperialista de los Estados Unidos, y quedó con las manos libres para desarrollar una campaña de colaboración total y absoluta con el régimen soviético. A Fidel Castro lo respaldaron, a Fidel Castro lo legitimaron, a Fidel Castro le abrieron los caminos del porvenir con la invasión a Bahía Cochinos. Nunca ha habido un intento más fallido, más equivocado y más contraproducente. Se están cumpliendo en este momento, 60 años después de la invasión. Raúl Castro está renunciando a la jefatura del Partido Comunista. Han sido 60 años de régimen castrista. ¿Cuánto tiempo? Desde la invasión fallida de Bahía Cochinos, desde el año 61. Si se compara desde el año 59, pues súmele 2 años más. Si somos objetivos, tendríamos que decir que gran parte del impulso al régimen comunista de Cuba lo recibió con la fallida invasión a Cuba a través de Bahía Cochinos, y con la deserción siempre incomprensible del presidente Kennedy a la ayuda aérea que había prometido. Los cubanos, cuando supieron esto, los cubanos invasores, no dijeron nada, siguieron adelante, pero los que sabían de estrategia militar tenían bien claro que era el toque final para que, si no se producía un factor sorpresa, que finalmente no se produjo, Castro se pudo preparar suficientemente y con sus tropas acabar con la invasión a Bahía Cochinos, que se desarrolló los días 17, 18 y que culminó en una desgracia total para los invasores, un día como hoy, 19 de abril del año de 1961. La invasión a Bahía Cochinos, para nosotros el punto capital, central, de la multiplicación ofensiva estratégica del régimen de Fidel Castro. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos.